vamos a ver un informe que preparó la Produ y luego lo analizamos. La verdad es un caso muy, muy complejo, apasionante. No se lo pierdan. A comienzos de febrero de 2026, una serie de muertes en las montañas de Bulgaria desencadenó uno de los casos más desconcertantes de la historia reciente del país. 6 personas murieron en circunstancias que todavía hoy generan más preguntas que respuestas. Todo comenzó en un lugar remoto de los Balcanes, el paso de Petrohan, una zona montañosa cubierta de bosques que conecta la región de Sofía con el noroeste de Bulgaria. La madrugada del 2 de febrero, los servicios de emergencia recibieron un aviso de incendio en una cabaña situada en esa zona. Cuando los bomberos lograron apagar las llamas, el hallazgo fue estremecedor. Dentro del refugio había 3 hombres muertos, todos con disparos en la cabeza. Las víctimas fueron identificadas como Ivailo Ivanov, abogado de 49 años, Decho Vasilev, contador de 45, y Plamen Statev, instructor de buceo de 51. Los 3 pertenecían a una organización ambiental conocida como la Agencia Nacional para el Control de Áreas Protegidas, una ONG que desde 2022 operaba en la región patrullando bosques y realizando actividades de conservación de la naturaleza. Sin embargo, el caso estaba lejos de terminar. De hecho, apenas estaba comenzando. 6 días después del incendio, un pastor encontró una furgoneta abandonada en un camino forestal cerca del pico Okolchitsa, a unos 100 kilómetros de la capital Sofía. Dentro del vehículo había 3 cuerpos más. Se trataba de Ivailo Kalushev, considerado el líder del grupo, junto a Nikolai Slatkov, de 22 años, y un adolescente de apenas 15 años. Todos habían muerto también por disparos en la cabeza. Con este hallazgo, la investigación cambió por completo. Lo que inicialmente parecía un triple homicidio se convirtió en un caso mucho más complejo. 6 personas muertas en 2 escenas distintas, separadas por varios kilómetros. Las autoridades comenzaron a analizar las pruebas encontradas en el refugio de Petrohan. Y uno de los elementos más inquietantes fue el video captado por una cámara de seguridad. En las imágenes se observa a los 6 hombres reunidos frente a la cabaña el día anterior al incendio. Conversan con calma, se despiden y parecen intercambiar palabras de agradecimiento. Poco después, 3 de ellos entran en el edificio que minutos más tarde sería consumido por las llamas. Los investigadores descubrieron que la cabaña funcionaba como base de operaciones del grupo, que durante años había patrullado la zona montañosa cercana a la frontera con Serbia. Algunos residentes los describían como guardabosques voluntarios que colaboraban con la policía fronteriza. Sin embargo, el perfil de la organización generó controversia. Según fuentes policiales, varios miembros practicaban budismo tibetano y vivían en una comunidad cerrada. Un familiar de una de las víctimas declaró que el grupo atravesaba una etapa de fuerte inestabilidad psicológica en los meses previos a la tragedia. Estas revelaciones alimentaron una de las primeras hipótesis, la posibilidad de un suicidio colectivo dentro de una organización con características sectarias. A medida que avanzó la investigación, comenzaron a surgir detalles inquietantes sobre la organización y su líder. Ivailo Kalushev era descrito por algunos como un activista ambiental apasionado por la naturaleza y el montañismo, pero otros testimonios lo retratan de una manera muy distinta. Según varias denuncias recopiladas por la policía, Kalushev habría ejercido un fuerte control psicológico sobre algunos miembros del grupo, especialmente jóvenes voluntarios que participaban en sus actividades. Algunas acusaciones incluso lo vinculan con presuntos abusos sexuales contra adolescentes dentro del círculo interno de la organización. Estas denuncias habían sido presentadas anteriormente ante las autoridades, aunque las investigaciones aún no habían concluido. Otro elemento que llamó la atención de los investigadores fue la simbología compartida por varios integrantes del grupo. Al menos 4 de las víctimas tenían tatuajes similares, una figura geométrica asociada al budismo tibetano, acompañada de inscripciones espirituales. Estos tatuajes habrían sido realizados durante viajes del grupo al extranjero, y es aquí donde aparece otra conexión clave en el caso: México. De acuerdo con testimonios de familiares y exmiembros del grupo, Kalushev había pasado varios años viviendo en México antes de regresar a Bulgaria. Durante ese periodo, habría participado en comunidades espirituales y ceremonias vinculadas al uso ritual de plantas psicodélicas, como la ayahuasca y el peyote.
Según algunas versiones, varios miembros de la organización también viajaron a México para participar en estas prácticas. Las autoridades búlgaras investigan si esos viajes pudieron haber influido en la dinámica interna del grupo o en sus creencias espirituales. Algunos expertos consideran que este tipo de experiencias, cuando se realizan sin supervisión adecuada, pueden tener efectos psicológicos intensos, especialmente en personas jóvenes o vulnerables. La Fiscalía también analiza si el grupo mantenía contactos internacionales relacionados con estas actividades. Mientras tanto, las pruebas forenses continúan siendo analizadas. Las autopsias confirmaron que todas las víctimas murieron por disparos a corta distancia. No se encontraron signos claros de lucha, tampoco evidencia concluyente de la participación de un atacante externo. Esto ha llevado a los investigadores a considerar varias hipótesis. Una de ellas es la posibilidad de un suicidio colectivo. Otra teoría plantea que el líder del grupo pudo haber asesinado a algunos de los miembros antes de quitarse la vida. Pero también existe una tercera línea de investigación. El Paso Petrojan se encuentra en una región históricamente vinculada a rutas de contrabando en los Balcanes. Algunos especialistas creen que los miembros de la organización podrían haber descubierto actividades ilegales en la zona, y que eso los habría convertido en un problema para grupos criminales. Por ahora, ninguna de estas hipótesis ha sido confirmada. Lo único seguro es que 6 personas murieron en circunstancias extraordinarias, en una región aislada donde los testigos son escasos y las respuestas aún más. La combinación de elementos, una organización cerrada, un líder controvertido, viajes espirituales a México y denuncias previas, ha convertido este caso en uno de los más complejos que enfrenta actualmente la justicia búlgara. Mientras las investigaciones continúan, las montañas de Petrojan siguen guardando silencio, un silencio que, hasta ahora, no ha permitido revelar qué ocurrió realmente en aquellos días de febrero y por qué 6 personas terminaron muertas en uno de los casos más desconcertantes de la historia reciente de Bulgaria. Hay un video que registra todo, hay un video como de 3 horas con los movimientos de la casa, que la verdad que es bastante llamativo, porque está todo registrado, y además la policía ya tendría registrado la operatoria del grupo. Muchas veces nosotros le decimos que tengan cuidado, que las organizaciones coercitivas se camuflan, se esconden para operar detrás de diversas actividades que jamás sospecharía un ciudadano común y normal. Yo me he encontrado a lo largo de mi carrera en esto con chicos que fueron captados en Facebook en grupos de anime, por ejemplo. Me he encontrado en casos colaborando y trabajando para rescatar chicos que habían sido captados a través de juegos, chat de juegos, jueguitos en Facebook, jueguitos en línea. Entonces, los camuflajes pueden variar muchísimo. Pueden encontrarse con grupos que supuestamente están luchando por los derechos humanos, por los derechos de la mujer, por un montón de cuestiones que valen la pena y que suelen justamente captar a este tipo de personas jóvenes, idealistas, muy inteligentes, con ganas de ayudar al prójimo, y terminan siendo captados por un gurú que utiliza otro tipo de acciones para camuflarse detrás de sus verdaderas metas. Entonces, muy evidente esto de que era una supuesta organización ecologista y, por otro lado, entraban dentro de esa comunidad y terminaban en clases de budismo o haciendo rituales New Age. Esto es muy llamativo. Para las autoridades, por supuesto, esto fue revelador, y para nosotros, ni hablar, ¿no? Un ABC. También se destaca en la investigación que varios adeptos tenían tatuajes similares o iguales. Como ustedes ven, dentro de la sede que utilizaban para las reuniones y demás, hay muchísimo contenido doctrinal haciendo referencia, pero también no me quiero olvidar del tema de México. El tema de México, que ya tenía denuncias previas. Este gurú está rumoreando, y que es una de las hipótesis más fuertes,
es que el líder habría asesinado a los 3 primeros adeptos, luego se habría ido con los otros 2 y los habría asesinado y se habría quitado la vida. Esa es la hipótesis más fuerte. No se conoció ninguna carta, no se conoció ningún video del líder diciendo por qué lo hizo, pero claramente no hay un pacto. Yo no veo un pacto. Sin duda te quiso llevar con él a todo su grupo, inclusive a los miembros de 4 patas. Muchas veces en estos grupos a los miembros perrunos y de otras razas se le da un significado espiritual. Entonces, que le haya quitado la vida a los animalitos también tiene que ver y refuerza mucho más la hipótesis de que se llevó con él a todo su grupo. Así que bueno, vamos a ver qué sucede en los próximos días. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.